Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, voy a continuar en este video hablándoles de uno de los libros más interesantes que he encontrado en los últimos meses del autor César Vidal llamado ¿Por qué soy cristiano? Bueno, y hoy voy a estar abordando el capítulo número 4 que se llama ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y bueno, voy a leer puntualmente algo que nos escribe el autor. En la parte anterior he señalado que el cristianismo es verdad y que esa veracidad se sustenta, entre otros argumentos, en el hecho de que Jesús cumplió las profecías relacionadas con el Mesías. Si ustedes recuerdan, en otros videos que yo tengo aquí montados en el canal, que pueden ir a ver en este momento, para en este y lo ven, yo les cuento un poco más de lo que dice el autor en los capítulos previos y por qué Jesucristo no solamente fue un hombre que vino a la tierra y se autoproclamó el Salvador, porque sí, sino que él estaba cumpliendo muchas de las profecías que se establecieron en el Antiguo Testamento. Se hablan de alrededor de 150 profecías cumplidas por el Señor Jesús para que los israelitas de ese tiempo pudieran entender por qué él sí era el Mesías. Continúo leyendo un poquito más y dice: sin embargo, a esa veracidad se suma el hecho de que el cristianismo da una respuesta cabal a las preguntas clásicas de la filosofía, las que pretenden averiguar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Díganme si ustedes no se han preguntado, al igual que yo, estas tres preguntas, si no se han hecho estas tres preguntas en algún momento. Vamos a empezar con la primera parte, en donde él nos dice quiénes somos. Definir quién es exactamente el ser humano resulta determinante para interpretar el mundo que nos rodea y para comportarnos en consecuencia. Los que creen que el género humano es una suma de razas que compiten entre sí, como las especies en la naturaleza, no han tenido históricamente problema alguno en intentar dominar algunas de estas razas e incluso en emprender el exterminio de los distintos. Y bueno, definitivamente la lucha entre razas ha sido y seguirá siendo uno de los puntos más álgidos de la convivencia humana y uno de los motivos principales por los cuales están sucediendo muchas de las guerras actualmente en el mundo. Bueno, aquí hay una parte donde César Vidal toca también la parte social, lo que hemos llamado durante mucho tiempo el clasismo. Dice: los que afirman que la humanidad se divide en clases sociales y que la lucha entre ellas es la única vía de progreso, históricamente se han dedicado con verdadero entusiasmo al exterminio de aquellos que consideraban enemigos de clase. En ambos casos, y no solo en ellos, la idea de que el ser humano es un simple animal sin dimensión espiritual y trascendente colaboró poderosamente en la práctica del crimen en masa. Y creo que esta parte es supremamente importante porque Vidal está tocando un tema puntual que ha sido una de las cuestiones o de los temas más complejos de abordar para muchos seres humanos, y es el tema del espíritu humano, ¿no? Como nosotros no provenimos de los animales, entonces aquí hablamos de Darwin, por ejemplo, con la teoría del evolucionismo, que nunca fue probada y se nos enseñó a muchos de nosotros durante años en el colegio, por ejemplo. O también la idea de que algunas personas tienen, ¿no? De que los seres humanos venimos de los animales y que como tenemos cierta línea con los animales, entonces por consiguiente no tenemos un espíritu, o el espíritu es universal. Y entonces en este caso Vidal está tocando el tema puntual de por qué ese tipo de ideologías ha también contribuido para que la guerra de clases y de razas aumente. Y bueno, les voy a leer una parte que me encanta. Dice: el cristianismo, sin embargo, parte de unas bases muy diferentes. Unas bases que implican una visión digna y enaltecedora del ser humano. Este es como varón y hembra, un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Al respecto, el relato de Génesis 1, 26, 28 no puede ser más explícito. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces de la mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: creced y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y gobernad sobre los peces de la mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El texto, en su conmovedora sencillez, dice Vidal, resuma elocuencia y, aunque sea de manera breve, debemos señalar algunos de sus puntos esenciales. Entonces aquí él toca varios puntos
que yo voy a enumerar rápidamente sobre por qué el ser humano es exaltado en la palabra de Dios desde la creación del hombre y de la mujer, cosa que no ha hecho ni el evolucionismo ni las ideologías posmodernistas. Punto 1. El hombre no es un animal como las aves, los peces o las bestias. Esto tiene que quedar súper claro porque muchas personas aún hoy en día piensan que los seres humanos somos un animal más inteligente. Incluso en algún momento en mi vida, hace mucho tiempo, yo llegué a pensar que podía ser probable que nosotros fuéramos un animal también y por consiguiente, sencillamente, teníamos algunas diferencias con los otros animales, pero en la palabra de Dios es claro que el ser humano es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. 2. El hombre, el ser que refleja la imagen y semejanza de Dios, no es solo el varón, sino también la mujer. La lucha de sexo será por ello siempre una conducta contra la esencia del género humano, un suicidio de la humanidad de pésimas consecuencias. Y creo que él toca una palabra vital acá, y es la palabra que aparece, no la voy a mencionar porque de pronto YouTube me veta el video, pero esta palabra realmente tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, y por eso es tan importante señalarlo. Y es que hay un solo género, el género humano, pero el Señor en su palabra deja claro que nos creó varón y hembra, pero no simplemente porque sí, porque lo más lindo y lo que podemos observar en la creación de Dios es que todo tiene un propósito. Entonces, el propósito de que sea varón y hembra es que el aparato reproductor de ambos contribuye para la reproducción de un nuevo ser humano, cosa que no pasa cuando esta norma no se cumple. 3. El ser humano tiene como obligación someter el entorno que le rodea y que es esencialmente diferente de sí mismo. Su dominio, sin embargo, no es despótico. Y hay que tener claro esto porque mucha gente cuando lee esta parte del Génesis dice, claro, por eso es que el ser humano se comporta como se comporta, parece una bestia, trata muy mal a los animales, etcétera, etcétera. Y por supuesto que pues, yo considero, no solo es mi opinión, sino la de muchas personas que piensan como yo, nosotros amamos a los animales y la creación de Dios, que es perfecta igual que Él. Y hay que entender que el Señor nos permitió la soberanía sobre los animales y sobre todos los seres que existen en la tierra. En este caso, pues hablemos de seres como los árboles, ¿cierto? No para que nosotros vengamos y hagamos lo que queramos con ellos. Él nos dice también en su palabra que debemos cuidar de los animales, que debemos cuidar de la naturaleza, pero hay que tener claro que hoy en día se presenta una dinámica que no es para nada favorable, incluso yo podría llamarla maligna, y es el hecho de que mucha gente está adorando a la creación y no al creador. Entonces hay que tener claro que una cosa es amar la naturaleza, cuidarla, velar para que las cosas estén lo mejor que se pueda, y otra cosa diferente es lo que he escuchado de algunas personas, y no sé si ustedes han escuchado esto, déjenme en los comentarios si es así, gente que dice, por ejemplo, es que el ser humano debería desaparecer para que la tierra renazca. Y me siento muy cercana a esa premisa porque yo durante un tiempo, hace muchos años, antes de conocer a Cristo y de entender muchas cosas que ahora entiendo, yo también decía lo mismo. Es un tema que ha crecido de generación en generación, un odio incluso, podemos llamarlo así, porque es algo muy fuerte dentro del ser humano, una emoción que se ha anidado fuertemente hacia el ser humano y hacia la destrucción que el ser humano a través de su mano ha hecho. Y por consiguiente, entonces muchos dicen, ojalá desapareciéramos y la tierra volviera a renacer. Y esto es totalmente opuesto a lo que el Señor dice en su palabra, porque para Dios el ser humano es supremamente importante. Y el tema de la maldad humana y el pecado es otro tema distinto, otra cuestión que muy probablemente estaré tratando en otro de los videos. 4. El ser humano vive en un cosmos donde los astros o las bestias no son dioses, como creían egipcios, griegos o romanos. Por otro lado, se trata de una creación buena surgida de la mano de Dios. Y esto también entra en contradicción con lo que nos dice el humanismo, que es una corriente filosófica que se viene cada vez haciendo más presente en el mundo posmoderno, en donde el ser humano pasa a ser Dios.
Y entonces, como lo decía Nietzsche, Dios muere para la mente de algunos seres humanos y el ser humano empieza a ocupar ese lugar. Esa es una teoría filosófica que yo no voy a tratar en este momento, tal vez en otro video para otra ocasión, porque es un tema bastante profundo, pero definitivamente cuando hablamos de la palabra de Dios y lo que dice Vidal acá, como en el Génesis Dios deja claro que nosotros somos creación de un creador. Por consiguiente, el ser humano no puede ser Dios porque entonces se habrá creado a sí mismo, lo cual es, podemos decirlo así, científicamente imposible. En realidad, para que sea científico deben haber pruebas de que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Si el ser humano fuera capaz de crear otro ser humano, ya lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque estamos en pleno siglo XXI, año 2024. La tecnología ha avanzado de una manera tremenda. Aparte, la ciencia también se le ha sumado de una manera gigantesca, ¿cierto? Tenemos incluso ahorita inteligencia artificial que nos hace un montón de cosas. ¿Por qué aún con todo lo que tenemos en herramientas, con la inteligencia de la cual fuimos dotadas, según algunas personas, por nosotros mismos que somos nuestros propios dioses, entonces, ¿por qué no hemos podido crear otros seres humanos? Durante varias décadas el ser humano ha intentado clonar, lo ha hecho con animales, ha intentado hacer híbridos, lo ha hecho también con animales, llegando a ver animales que definitivamente contradicen todo lo natural contra natura, tienen problemas de salud, por ejemplo, muchas de las razas de perros que han sido creadas, por decirlo si se puede llamar así, han sido mezcladas más bien por el ser humano que mete las manos donde no corresponden. Es ahí donde vienen los problemas de perros, como por ejemplo el bulldog, que no puede respirar adecuadamente. Porque, según se dice, se intervino y se hizo un cruce, porque es que en realidad el ser humano no puede crear vida, es imposible para el ser humano crear vida, porque eso solamente le corresponde a Dios. Bueno, y para cerrar este video y no hacérselos más largo, invitándolos a que lean el libro de César Vidal, Porque soy cristiano, yo creo que voy a hacer un último video ya de la parte final del libro, porque es un libro bastante grande, entonces abordarlo todo es complicado, pero he procurado abordar varios de los puntos que este libro trae y próximamente voy a estar abordando otro libro muy interesante de un autor de apellido McManus, que nos trae un libro bien interesante que se llama El alma artesana, en donde nos cuenta por qué nosotros los seres humanos somos una obra de arte y podemos ser una obra de arte según lo que nosotros mismos elijamos. Entonces es bastante interesante porque no solamente le habla a los artistas que nos dedicamos, por ejemplo, de tiempo completo o la gran mayoría del tiempo al arte, sino a todos los seres humanos que tenemos talentos dados por el Creador. Para cerrar, los dejo con este párrafo que nos deja el autor César Vidal, y ese cualquier cosa que yo pueda añadir al libro, realmente solamente es como un plus, un agregado, porque el autor lo dice súper bien, súper claro, y creo que este libro no tiene pierde en ningún lugar y es supremamente aprovechable de principio a fin. Dice: de semejante punto de partida, la tradición judeocristiana ha extraído a lo largo de los siglos una visión de la que parten los derechos humanos y el concepto de persona, una dignificación de la mujer, una contemplación de la naturaleza respetuosa y a la vez desacralizada, y un impulso para dominar el cosmos y estudiarlo. Vas a observar la ausencia de estos conceptos en otras culturas para comprender la enorme relevancia de este breve pasaje del Génesis en la historia de la humanidad. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido también la serie de videos que he estado dejando sobre este libro, Porque soy cristiano, de César Vidal. Espero muy pronto hacer un nuevo video, y este nuevo video, pues la idea es abarcar la última partecilla, porque es que este libro tiene alrededor de casi 250 páginas y la idea es que ustedes puedan adquirirlo, leerlo, estudiarlo. Dios los bendiga en demasía y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.